Hola y gracias por sintonizarte el día de hoy a nuestro programa de En Espíritu y en Verdad. Mi nombre es Imelda Terrones y el día de hoy quiero darte la bienvenida y decirte que yo he orado por ti, que si tú estás escuchando esta sintonización es porque Dios te ha dado vida, Dios tiene propósitos para ti y que Dios aún no ha terminado contigo, que en su palabra, en su plan perfecto, en su espíritu, Él desea obrar en ti, tocar tu vida y ayudarte a convertirte en aquel adorador que Él está buscando, el adorador que le adore en espíritu y en verdad. Así que gracias por estar aquí. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas, caminamos con Dios, en su luz no hay temores. Por medio de su palabra, la vida se conforta, verdades bíblicas que al alma transforman. Bueno, una vez más, gracias por estar en este espacio y gracias por darnos la oportunidad de compartirte la palabra de Dios. El día de hoy, antes de comenzar, sí quiero dejarles saber a aquellos que nos escuchan, gracias por su paciencia. Estas últimas semanas he estado bastante ocupada con algunos proyectos que he tenido que terminar, pero gracias a Dios ya estamos de regreso, ya y vamos con todo. Tengo algunos proyectos muy bonitos que siento que el Señor ha puesto en mi corazón para este podcast y algunas otras cosas que vienen. Y más que nada son con el propósito de glorificar a Dios, de ayudar a cada alma cuantas podamos, a encontrar la maravillosa verdad de su palabra, su amor perfecto y aquel espíritu que nos da libertad, que nos guía y nos dirige a su perfecta voluntad y al propósito que Él tiene para nosotros, pero más que eso, que nos lleva a Él, que nos lleva a su presencia y que últimamente nos dirige para poder pasar una eternidad con Él. Así que gracias por su paciencia si son aquellos que ya han escuchado por algún tiempo y si no, pues te animo a que escuches algunos de los otros mensajes que hemos presentado en nuestro anhelo y nuestra oración es que sean de bendición para tu vida. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo algo que yo diría es una de las cosas más importantes que podemos hacer y es leer la palabra de Dios. Así que quiero invitarte, si tienes la oportunidad de abrir tu Biblia y de abrirla al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y vamos a estar hablando de la fe. Y voy a hacer algo un poco diferente hoy. Simplemente vamos a estar leyendo, escudriñando la palabra de Dios y al hacer esto, quiero simplemente recordarte que es tan importante leer su palabra con reverencia, con humildad y con un corazón dispuesto a recibir corrección, dirección, y permitir que su palabra hable a nuestra vida. Ciertamente, cuando leemos su palabra es importante también mirar el contexto de lo que estamos leyendo, quién estaba hablando, a quién se le estaba hablando y también hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios está hablando a mi vida y cómo es que yo puedo aplicar lo que estoy leyendo? Siempre son cosas importantes de considerar al leer la palabra de Dios. Es un libro sobrenatural, es un libro que es vivo y eficaz, que estas palabras son vivas y eficaces, están tan saturadas de vida, tan saturadas de poder, de una presencia de el Dios Todopoderoso y tienen el poder para transformar nuestras vidas. Y no te lo digo porque alguien me lo ha dicho, pero quiero decirte que fue esa palabra la que cambió y transformó mi vida por completo. O sea, en algún momento voy a contar mi testimonio en este podcast, pero Dios puede sacar de lo más vil, puede hacer lo que otros creen imposible. Él lo puede hacer con tus seres queridos, Él lo puede hacer en tu vida. Si tú me estás escuchando y de alguna manera estás batallando con el sentirte derrotado, derrotada, como que ya no puedes seguir adelante, como que no sabes hacia dónde ir, quiero decirte que su palabra es esa lámpara, esa lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies y que simplemente sigas dando un siguiente paso. No es
de llegar al final, sino simplemente de tomar los siguientes pasos que Dios te está llamando a tomar para poder seguir caminando con Él. Y hoy estaremos hablando sobre lo que es la fe. Comenzando en Hebreos 11, capítulo 1, de la Nueva Traducción Viviente, y dice lo siguiente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En este capítulo podemos mirar diferentes historias de hombres y mujeres que caminaron en fe, hombres y mujeres que vivieron su vida dedicada a Dios, que enfrentaron muchas pruebas, pasaron por muchas cosas. Sin embargo, aquí está hablando de la fe que permaneció en sus corazones. Sigue diciendo la escritura: por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Escrituras tan poderosas, porque si nos ponemos a pensar en la magnitud de los cosmos, de la magnitud de la creación de Dios, la magnitud de cómo Él formó cada cosa en su lugar, cada cosa que tiene su orden, nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro cerebro. Wow, o sea, si pudiéramos mirar cada una de las cosas que Dios puso en su lugar y Dios lo formó. Y esta escritura nos recuerda que es por la fe que entendemos que todas estas cosas fueron formadas por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vinieron de las cosas visibles. Y sigue diciendo: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Wow, si no conoces la historia de Caín y Abel, ya pronto sigue escuchando, pronto vamos a estar contando algunas de estas cosas, pero una de las cosas que resalta en esta escritura es el hecho de que aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Wow, el hecho de que él estuvo dispuesto a caminar en fe y a obedecer a Dios, esto aún, aunque él esté muerto, su fe aún habla. Y yo quiero tener ese tipo de fe, el tipo de fe que habla más allá de mi vida, que aún después de que Dios me llame al cielo con él, que mi fe siga hablando, que mi fe siga declarando sus bondades, su grandeza, lo que Él es, su soberanía, su poder, que siga glorificándolo a Él. Qué testimonio tan grande. Versículo 5: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Wow, que ese testimonio se ha dicho de cada uno de nosotros, que el anhelo de nuestra vida no fue agradarnos a nosotros mismos, no fue de agradar a otra persona, no fue de agradar al mundo, sino que el testimonio de nuestra vida declare que mi vida agradó a Dios. Qué declaración tan poderosa. Y luego sigue diciendo en el versículo 6: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y la versión Reina Valera lo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué promesa, qué promesa. Y yo quiero decirte, si tú estás escuchando esto el día de hoy,
quiero recordarte de esta promesa. Miremos que en esta escritura nos declara que todo aquel que desee acercarse a Dios debe de hacer dos cosas. Si tú te estás acercando a Dios, recuerda lo siguiente. Primero, debes de creer que Él existe. Debe de haber una convicción, una creencia en su soberanía, en la realidad de lo que es Dios. En Él se va a revelar en tu corazón si tú buscas de Él, si tú te acercas a Él. Su palabra nos promete que Él se acercará a nosotros. Y al igual tenemos que creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. En otras palabras, Él le dará una recompensa a aquellos que lo buscan con sinceridad. Si tú estás buscando a Dios, si tú estás honrando a Dios, si tú estás viviendo tu vida para agradar a Dios, aquí está una promesa de la cual te puedes aferrar. Él te va a recompensar por tu arduo trabajo, por tu sinceridad, por el hecho de que tú estás dispuesto, dispuesta a entregarle tu corazón, tu tiempo, tu vida a Él. ¡Qué promesa! ¡Wow! Entonces sigue diciendo en el versículo 7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Wow. ¿Estamos dispuestos a creerle a Dios de algo que nunca ha sucedido antes? ¿Estás tú dispuesto, dispuesta a creerle a Dios que Dios puede hacer algo en tu vida que pareciera ser imposible para salvarte a ti, para salvar a tus seres queridos? Aquí miramos un ejemplo de fe que Noé nos está dando. Dice que por la fe él construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Y aquí la pregunta puede ser, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos nosotros? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti o de mí? Siempre debemos de estar atentos a la voz de Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender esos siguientes pasos para caminar en obediencia a lo que Él nos está llamando. Y miremos aquí, sigue diciendo, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Sabes que Dios quiere revelarte cosas a ti que tal vez nunca podrías saber fuera del conocimiento y la sabiduría de Dios? Ese es al Dios al que servimos, un Dios que se hace disponible para nosotros, un Dios que siendo tan santo, siendo tan grande, está dispuesto a estar y sentarse con nosotros y revelarnos su corazón, revelarnos lo que Él desea hacer en intimidad, tener esa conexión con nosotros, que nosotros podamos reconocer su voz y que Él nos revele cosas que Él está a punto de hacer. Aunque nadie más lo sepa, Él puede ayudarnos a conocer estos planes que Él tiene para nosotros. Claro que estén de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos hablando de revelaciones que son fuera de lo que Dios está declarando en su palabra, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso también. Pero a lo que me refiero es que Dios está buscando que nosotros conozcamos su voz y podamos escucharlo a Él. Y aquí nos dice que Noé estuvo dispuesto a caminar en obediencia sobre algo que Dios le había revelado, sobre algo que iba a suceder en su familia. Y Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para que podamos aprender a escuchar su voz de acuerdo a la palabra de Dios y poder conocerlo a Él, para que Él pueda guiar nuestros pasos y decir, mira, necesito que hagas esto, o mira, no, por allá no es porque es por acá. Porque ese es el Dios al que servimos, un Dios que está vivo, un Dios que así como le habló a Pablo, le habló a Pedro, así como Él le habló a estos hombres y mujeres que lo amaban y lo buscaban. Él es el mismo Dios ayer, hoy y por siempre, y Él sigue hablándole a su pueblo. Y claro,
Hay maneras en las que Él nos habla. Lo vuelvo a recalcar, no estoy hablando de una revelación propia donde nosotros creamos la definición de lo que se nos está dando. Todo tiene que estar filtrado y basado en la palabra de Dios. Pero Él sigue obrando, Él sigue hablando el día de hoy. Hoy quiero animarte a que puedas edificar tu fe y que recuerdes que Dios te está llamando, que Dios tiene cosas grandes para ti. Dios quiere salvar a tu familia. Dios te quiere salvar a ti. Él quiere ayudarte y salvarte de la destrucción que viene porque Él te ama y Él desea tocar tu corazón y Él desea que tú le conozcas a Él. Bueno, miremos el versículo 8. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Wow. Dios lo mandó, pero no le dijo a dónde iba. Versículo 9, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Wow, qué fe. La fe de Abraham que lo llevó a obedecer la voz de Dios, el llamado de Dios, de dejar su tierra, de ir a otro lugar, el cual él le daría por herencia, y salió sin saber hacia dónde iba. Qué fe de estar dispuesto a obedecer y seguir a Dios, a pesar de no saber el resultado. Versículo 9 nos dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, o sea que cuando Dios lo llevó hacia donde Dios lo estaba guiando, aún allí mismo vivió por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. O sea que no encontró su hogar, no encontró aquel lugar de confort, sino que en el versículo 10 dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. O sea que Abraham no estaba enfocado en el lugar donde él estaba viviendo presentemente, sino que él esperaba con confianza esa ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Podemos imaginarnos la hermosura de una ciudad diseñada y creada por Dios, que Dios está preparando para nosotros, aquellos que decidemos y decidamos vivir para Él. Y aquí Abraham tenía su mente y su corazón fijado en lo indicado. Y esta debe de ser la realidad para algunos o muchos o cada uno de nosotros. Viviendo en este mundo podemos distraernos, podemos caer en las tentaciones del enemigo, de desanimarnos, de enfocarnos en las cosas, en el dinero, en el supuesto éxito que trae este país o no sé dónde tú estés radicando en este momento, pero muchas veces ese deseo de tener más, de tener mejor, de impresionar, estas cosas simplemente nos ciegan de lo que Dios tiene para nosotros. Son cosas que el enemigo nos pone para distraernos de la grandeza de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y que nuestro corazón, nuestra fe nos lleve a esperar con confianza una ciudad de cimientos eternos. Te animo a que no te enfoques en la vida presente. Tal vez estés pasando por algo difícil, tal vez estás en una etapa donde estás batallando con tu fe, donde tu fe ha sido probada por el fuego, por las ofensas, por ciertas cosas en tu vida. Quiero decirte que sigas adelante, sigue buscando de Dios, porque si lo buscas, lo encontrarás. Si sigues tocando, Él abrirá la puerta. Si sigues buscando, Él guiará y te enseñará el camino exacto hacia donde tú tienes que caminar. Y si le permites, por medio de su espíritu,
Él te va a dar las fuerzas para poder hacer aquello que Él te ha llamado a hacer. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ya con esto vamos a terminar el segmento de hoy, pero vamos a seguir hablando de la fe, de seguir hablando de otros temas. Vamos a tener algunos testimonios aquí ya pronto, hablando sobre las cosas grandes que Dios está haciendo, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, el oír los testimonios de las cosas que Dios está haciendo en las vidas de aquellas personas que en algún momento se encontraron en lugares difíciles, en lugares de tormento, en lugares donde estaban atrapados, esclavizados a ciertas cosas en sus vidas, mas Dios, por medio de su misericordia, de su gracia, de su amor y de su poder, los ha liberado, nos ha liberado, y Él tiene cosas grandes para ti y para mí. Así que gracias una vez más por sintonizarte a nuestro programa de En Espíritu y en Verdad. Dios te bendiga y recuerda, hoy tal vez sea el último día que vivas en esta tierra, o tal vez hoy Dios regrese. Vivamos con esto en nuestra mente cada día, cada momento de nuestra vida, porque por cierto sucederá. En algún momento Él nos llamará, o en algún momento Él regresará, porque Él lo ha prometido, y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Dios te bendiga mucho. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Estudiamos juntos, la verdad ha de brillar. Cada experiencia un mensaje para inspirar. Testimonios reales, el poder de Dios. Con ojos de verdad seguimos su voz. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas, caminamos con Dios. En su luz no hay temores. Por medio de su palabra, la vida se conforta. Verdades bíblicas que al alma transforman. A través del tiempo su amor no cambia. Nos sostiene fuerte, su gracia nos abraza. No hay montaña alta que no pueda escalar cuando su poder nos empieza a guiar. En cada paso Él está presente.